¿Qué tal, banda? Pues estamos en obra, ya nos instalamos un barandal y ahora vamos a continuar con el otro barandal con el que sigue aquí. Pero estas varillas que las dejaron para posibles anclajes no nos van a servir para nada, las tenemos que cortar todas. Vamos a usar un disco de corte de estos delgaditos en la esmeriladora y vamos a aprovechar para comentar el asunto de sus tuercas, porque es recurrente el error de que lo aprietan con la parte que es equivocada y queda bailando. Si lo pones con esta partecita que tiene aquí sobresaliente, no va a apretar el disco, va a quedar bailando. Ahí ya apretó la tuerca y el disco queda bailando. Hay que ponerla al revés, por la parte que tiene esto así. Así. Y ahí ya podríamos apretar. Pero vean todo lo que nos queda de tornillo afuera. Entonces, para el caso de cortar aquí, tendríamos que meterlo muy inclinado. Entonces lo que tenemos que hacer es ponerle doble tuerca. Entonces, aprovechamos el lado que tiene el borde salido, que sirve para centrar. Vean, este borde tiene justo el espesor del disco y tiene el centro. De tal manera que podríamos usar doble tuerca aquí. Y la parte hundida queda en el borde salido de la tuerca de acá. Es importante mencionar eso porque para la gente que se compra un esmeril por primera vez y nunca los ha usado, luego no se percata de estos pequeños detalles que son así. Apretamos bien aquí la primera tuerca. Centramos ahora sí nuestro disco y ponemos la segunda tuerca, ahora sí, con la conchita hacia adentro y con el relieve hacia afuera para que sí lo apriete. Y apretamos. Ahí quedó. Entonces, el disco ya quedó más alzado y entonces no tenemos que tener un ángulo tan inclinado para poder cortar aquí. Pues así todas estas varillas. Hay que usar guantes porque si son muchos los cortes que vas a hacer, las chispitas sí te calan chido. Cuando estén haciendo las maniobras de cambio de disco, de todo ese tipo de cosas, que esté desconectado su equipo, porque si está conectado y por alguna cuestión accionas el gatillo, pues te vas a dar un llegue. Siempre hay que usarlo con el mango. Y a pesar de que tenga la guarda, imagínense que esto se llega a romper. Entonces van a salir volando así, así y así. Por eso siempre hay que ponerse en una línea en donde si se llega a romper el disco, los pedazos que te alcancen no te alcancen en un punto vital, o sea, en la cabeza o en la cara. Ahora, es muy importante mencionar que cuando se está cortando con este tipo de discos, el corte tiene que ser perfectamente recto y no se puede forzar el corte a que curvee. Es decir, el disco debe girar perfectamente libre y lo único que debe de apoyar es el borde en el canto del disco y no sus paredes laterales. Si apoyas las paredes laterales se va a flexionar y se va a quebrar, porque este disco está diseñado para cortar con el canto, no para desbastar con sus paredes. Y es por esa razón que a estas varillas las estamos cortando por etapas. Es decir, le damos por una cara de la varilla, luego nos volteamos y le damos a la otra cara y al final la tronamos. Y eso es porque queremos cortar lo más abajo posible la varilla. Y como el disco entra diagonal, no nos permite hacer un corte porque se va enterrando en el concreto. Entonces mejor bordeamos la varilla por sus caras y le vamos haciendo varios cortes y esa sería la forma segura de hacerlo. No es el caso como en este otro corte de un tubo de 2 pulgadas calibre 14 en el cual vamos a meter el disco de corte. Claro, este es un disco de corte de 9 pulgadas en otro esmeril más grande, pero aquí el corte entra de un solo tajo y hace un solo corte completo. Y eso es porque aquí tenemos el espacio suficiente para poder hacer ese corte preciso, ya que nada nos estorba para que sea un corte perfectamente recto. Y bueno, en otro video vamos a hablar de este disco de corte de 9 pulgadas y de este otro esmeril más grande. Y es que aquí cambia todo, la potencia y también el nivel de riesgo. Y a propósito de riesgo, para que no haya confusiones, estamos separando la información en dos videos diferentes de los dos esmeriles con sus dos respectivos discos de corte, precisamente para que no haya una confusión. ¡Arre, banda!